Sívori fue un artista argentino que nació en Buenos Aires en 1847 en una familia de prósperos inmigrantes genoveses dedicados al comercio y al armado de barcos. Fue una de las personalidades más influyentes en los delineamientos del campo artístico argentino de fines del siglo XIX. Además, tuvo una función relevante como gestor de arte nacional al impulsar la creación de la Sociedad Estímulos de Bellas Artes en 1876 junto a sus hermanos Alejandro y Carlos. Años más tarde, en 1905, se transfirió al Estado Nacional y tomó la denominación de Academia Nacional de Bellas Artes, siendo Sívori su primer vicedirector, acompañando la gestión de Ernesto de la Cárcova como director. Eduardo Sívori realizó varios viajes a Europa motivado por el negocio familiar, en los cuales entró en contacto con el legado pictórico de grandes maestros. Asimismo, su labor de docente tuvo un rol crucial en la vida de Sívori, que ejerció durante muchos años, motivo por el cual estableció un vínculo comprometido con el proceso de aprendizaje de sus discípulos, que fueron numerosos y trascendental para las sucesivas generaciones de estudiantes. Como consecuencia, fue preponderante el lugar que ocupó la autoimagen, tanto en la pintura como en la fotografía, obras en las que evidenció el devenir del tiempo de su rostro. Esta profusión de fotos y obras simbolizan su compromiso como gestor nacional del arte y como docente, como figura venerable, y por la importancia de su legado para el campo del arte argentino del siglo XIX y XX. En uno de sus viajes a París realizó el emblemático cuadro denominado El despertar de la criada, que fue el primer cuadro argentino admitido en el Salón de París en 1887. Un desnudo naturalista que despertó comentarios dispares entre la prensa francesa, puesto que se relacionó a la figura de la criada con la figura de una prostituta. La obra fue enviada a Buenos Aires para ser exhibida en el local de la Sociedad de Estímulos. Aunque la prensa porteña la promocionó como un escándalo meses antes de su arribo, generó también adhesiones en el ámbito local. Por tanto, desde sus inicios la representación convivió con el escándalo como consecuencia de las manifestaciones de los críticos del arte que ligaron a la composición a la noción de inmoralidad, obscenidad y pornografía. En este sentido, la obra nos representa a una criada comenzando a vestirse bajo la tenue luz de la madrugada. Se muestra el cuerpo cansado de una mujer trabajadora desprovista de vestimentas sentada sobre la cama. Junto a unas prendas desordenadas y sin tender sobre un banco de paja, la joven está concentrada en dar vuelta a la media para colocársela. El ambiente en que se desarrolló la obra es austero, humilde y en penumbras, enfatizando la clase social y la pobreza de aquella mujer. La pobreza es encarnada en el cuerpo de una joven abatida por el arduo trabajo que la ha envejecido antes de tiempo. Se observa el naturalismo con que se configura la figura de la mujer, tanto en el color de la piel oscura en aquellas partes que se exponen al sol, como el rostro, las piernas y las manos, como también en la constitución de las piernas fornidas y musculosas y en los pies maltratados. El despertar de la criada formó parte de la muestra temporaria Eduardo Sívori, artista moderno entre París y Buenos Aires, realizada en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en la cual se llevaron a cabo ciertas intervenciones técnicas que revelaron que el artista realizó intencionalmente una suerte de transformaciones plásticas, aunque se desconoce si los cambios se llevaron a cabo antes o después de la presentación de París. Podemos señalar entonces que la mesa de noche, con un candelabro y una vela apagada de su versión final, reemplazaron a una palangana y una jarra. Que en la pared de fondo se pudo observar un estante con frascos y potes de tocador, y que la fisonomía de la criada fue modificada, puesto que su rostro y su cabello aparecen menos oscuras. De esta manera la muchacha se acerca a la apariencia de una prostituta, más aún con los elementos propios de la higiene personal.
Estas modificaciones profundizaron la ambigüedad respecto de la figura de la joven, que implicó un gesto rupturista tanto en el campo artístico como una fuerte desobediencia en términos sociales. El naturalismo en la figura de la joven simbolizó el primer gesto vanguardista en la historia del arte argentino, ya que iba en contra del canon de la época que idealizaba las figuras femeninas. Y la noción de pobreza, que personifica la criada, significó un gesto políticamente incorrecto, puesto que iba en contra de los valores propios del proceso de modernización y consolidación del Estado Nacional. Para esta época, la ciudad se estaba transformando por la afluencia de una gran cantidad de inmigrantes que llegaban en muchos casos escapando de la pobreza.